Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que estén viendo este vídeo. Bienvenidos a BRT Español, a la familia de BRT Español. Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que regresaste para que nosotros continuemos leyendo la Biblia juntos como familia, ¿verdad? Podemos leer, hablar sobre el asunto. Espero que tú también estás invitando a otras personas que vengan y puedan escuchar este vídeo y todos nosotros juntos podemos leer la Biblia juntos, ¿verdad? Cuando termina también el vídeo, ustedes pueden quedar ahí y conversar sobre el asunto, qué es lo que piensas, qué te impactó, cómo, qué te chocó, que tú no sabías, ¿no? Qué te sorprendió. Eso es muy importante. Y si quieres, puedes también compartir en el comentario lo que piensas, pero solo si quieren. Muchas personas no le gustan, pero a mí me encantaría poder escuchar también. Mira qué vamos a hacer hoy. ¿Saben lo que vamos a hacer hoy, verdad? Comenzar un libro nuevo de la Biblia, el libro de Josué. Josué fue el líder después de Moisés, ¿verdad? Y él es el que llevó a los israelitas a cruzar el río Jordán y poseer la tierra prometida de Canaán. Entonces, el libro de Josué es un libro entero que básicamente documenta todo lo que Josué hizo y con los israelitas y cómo conquistaron esto y el otro, y cómo es como una documentación de ellos poseyendo la tierra de promesa que Dios había dicho, ¿no? Y cómo pasó y cada detalle de todo eso. Es como un tipo histórico. A mí me gusta mucho. Vamos a leer. Hoy vamos a leer el capítulo 1, 2, 3, 4. Son un poquito más cortitos. Y el Salmo 68. ¿Estás listo? Hay que orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias por tu presencia que estás aquí. Dices tú que cada persona que se acerca a ti, tú te acercas a ella también. Entonces ahora te pedimos y te decimos que todos nosotros aquí, yo incluida, y todos los que están escuchando este video ahorita, nos estamos acercando a ti, querido Dios. Acércate también a nosotros, ayúdanos a poder entender más, manda tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender más lo que estamos leyendo y aplicar en nuestra vida, en nuestro día a día, qué tipo de lecciones o cosas buenas que podemos aplicar en nuestro día a día. Te amamos con todo corazón y lo pido todo esto en el nombre de tu único Hijo Santo, Jesús. Amén. Ok, hay que comenzar con la historia de Josué, el libro de Josué, capítulo 1. Como siempre sabe, yo leo la Reina Valera moderna, ¿verdad? Entonces esa es la versión que yo leo. Si tú quieres leer otra versión, está bien, pero es la nueva Reina Valera 2000. Ok, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate pues ahora, tú y todo este pueblo, para pasar el Jordán, a la tierra que doy a los israelitas. Como prometí a Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. ¡Qué promesa increíble! Mira, dice, como prometí a Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Yo voy a orar eso. Uno tiene que orar y dice, Dios, querido Dios, ayúdame para que me entregues todo lugar que pise la planta de mi pie. ¿Verdad? Bueno, versículo 4. Así le dijo a Josué: vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los hititas harán el gran mar hasta el gran mar donde el sol se pone. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es la misma cosa que Dios nos dice a nosotros hoy en día, a cada uno de nosotros. Él dice, yo no te dejo y yo no te desamparas. Tú eres que te vas lejos de mí, pero Él nunca nos deja y Él nunca nos desampara. Ahora, versículo 6.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia a la tierra que juré a tus padres que les daría. Le está diciendo Dios todavía a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Right? Entonces, ¿qué significa eso para mí? Que la batalla y lo que él tenía que enfrentar no iba a ser fácil. Si iba a ser fácil, él le hubiera dicho, relájate y no te preocupes. Él no dijo así. Él dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia la tierra que juré a tus padres que les daría. Versículo 7. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, ¿cuál es el camino de prosperidad? El camino de prosperidad es de nosotros no salir a la izquierda o a la derecha de la ley de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así le estaba diciendo a Josué también en esa época. Versículo 8. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él día y de noche. Medita, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Mira, esta es la tercera vez que está diciendo, te esfuerces y seas valiente. Tercera vez le está diciendo. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Ahora, familia, ¿por qué tú piensas que él está diciendo no temas, no desmayes? ¿Por qué? Porque él va a ver cosas que le va a dar miedo. Va a haber gigantes en esas tierras. Va a haber un montón de cosas que le va a dar miedo. Va a tener tanto miedo que hasta se va a sentir que va a desmayar. Por eso Dios sabía. Él está preparando. Decía, no temas, no desmayes. Porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. Donde quiera que vayas. Versículo 10. Josué mandó a los oficiales del pueblo, pasad por el campamento y decir al pueblo, preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os dará en posesión. ¡Wow! Después de 40 años, 3 días solamente. Versículo 12. También dijo Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, acordaos de lo que mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras esposas, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os dio de este lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados con vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta que el Señor les dé reposo, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, que os dio Moisés, siervo del Señor, al este del Jordán. Entonces, estaba diciendo, no te olvides, tu familia va a quedar aquí y los que no pueden pelear. Pero todos los que pueden pelear y son fuertes, ellos van a tener que cruzar con nosotros para ayudar el resto de Israel a obtener la tierra que ellos tienen. Y cuando terminan todos, ahí tú vas a regresar a tu tierra. ¿No? Versículo 16. Entonces respondieron a Josué, haremos todo lo que nos mandes y iremos donde quiera que nos envíes. Como obedecimos a Moisés en todo, te obedeceremos a ti. Seguramente el Señor tu Dios estará contigo como estuvo con Moisés. El que sea rebelde a tu mandato y no obedezca tu palabra en todo lo que mandes, que muera, con tal que te esfuerces y seas valiente. Así dicen ellos, ¿no? Capítulo 2.
exploradores a Jericó. Con las preparaciones para cruzar continúan. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim. Les dijo: id, reconoced la tierra a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera llamada Rahab, decimos en inglés, Rahab, y posaron allí. Pero alguien avisó al rey de Jericó: 2 israelitas han venido aquí anoche a espiar el país. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar todo el país. Pero la mujer había escondido a los 2 hombres y respondió: verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ella no sabía de dónde eran. Y cuando iban a cerrar la puerta de la ciudad al oscurecer, los hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho a subir al terrado y los había escondido entre unos manojos de lino que allí tenía. Los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y después que hubieron salido los perseguidores, cerraron la puerta de la ciudad, porque tenía un muro entero, y lo cerraron la puerta. Versículo 8. Antes de que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: ella dijo algo poderoso. Versículo 9. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Mira, ella era una prostituta. ¿Cómo ella sabía de eso? Ella dijo: yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. Por eso el temor ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de esta región están desmayados por temor a vosotros. Ella le dice: todos aquí estamos desmayados de miedo de ustedes. Versículo 10. ¿Por qué? Porque hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo. Ellos habían oído de lo que había pasado en el Mar Rojo hace 40 años atrás. Ellos habían sabido de eso. Mira, sabimos que el Señor sacó el agua del Mar Rojo ante vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos. También escucharon de los 2 reyes amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. Og era el gigante. Ellos también habían escuchado de eso, que habéis destruido. Versículo 11. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón. Todos escucharon eso, estaban enterados, y desfalleció el corazón de la gente. No ha quedado aliento en ninguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ella testificó y reconoció, diciendo: yo sé que tu Dios es el Dios del cielo y de toda la tierra. Yo sé. Entonces ella está diciendo: yo reconozco eso. Todos estamos de miedo, pero yo reconozco que tu Dios es el Dios. Versículo 12. Ahora os ruego que me juréis por el Señor que, como os traté con bondad, así trataréis a la casa de mi padre, de lo que me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, de mis hermanos y hermanas, y de todo lo que es de ellos, y que nos libraréis de la muerte. Ella sabe que ellos van a venir a conquistar todo, ¿no? Ella dice: por favor, sálvame a mí y a mi familia, porque yo les ayudé. Versículo 14. Ellos respondieron: nuestra vida por la vuestra, si no nos denuncias. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, os trataremos bondadosamente y fielmente. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa era de la muralla de la ciudad. Les dijo: marchad al norte para que no os encuentren vuestros perseguidores. Quedad escondido 3 días hasta que ellos regresen.
hayan devuelto. Después podéis seguir a vuestro camino. Versículo 17. Ellos le dijeron a ella: nosotros cumpliremos este juramento con que nos has conjurado. Si cuando entremos en la tierra atas este cordón, ellos le dieron un cordón a ella, de grana a la ventana por la cual nos descuelgas, y si juntas en tu casa a tus padres, tus hermanos y tu familia de tu padre, el que salga fuera de la puerta de la casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Pero el que esté contigo en casa, su sangre será sobre nuestra cabeza si algo lo toca. Pero si nos denuncias, quedaremos libres de este juramento. Ella respondió: así sea como habéis hecho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Mira qué mujer increíble es ella. Mira, primeramente ella ya reconoció a Dios. Ella ya reconoció que ellos iban a ser destruidos. Y dije: salva a mi familia. Ellos dicen: ok, vas a tener que atar este cordón de grana. Entonces no era cualquier cordón, no era cualquier cosa, una sábana. Dice: este cordón tienes que atar en la ventana que nosotros salimos, no en cualquier ventana, en esa ventana. ¿Ok? Y toda tu familia tiene que estar ahí. Entonces eran 3 cosas que ella tenía que hacer: atar el cordón específico que le dio. Número 2, en la ventana específica que le dijo. Y número 3, toda su familia tenía que estar en la casa cuando ellos venían. Si no, y hoy también ella no podía denunciar, ¿no? Entonces, lo increíble de Rahab, que a mí me encanta, apenas ellos se fueron, ella inmediatamente agarra ese cordón y lo pone en la ventana. Ella no iba a esperar. Porque imagina, ella decía: ok, tengo 3 días por lo menos, porque ellos van a ir por 3 días, se van a esconder y después se van, no sé qué más. Voy a esperar un poco. No, inmediatamente ella se fue y pone el cordón en la ventana por si acaso. Ya está lista. Ya está listo eso. Y la única cosa que tenía que hacer es no denunciar y decirle a su familia entera que cuando los ve que ellos están viniendo, todos entren en mi casa y no salgan de mi casa. Porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Qué fe increíble de ella. Y qué manera de seguir instrucciones exactas como se los dio. Y eso es algo que Dios aprecia mucho más do que sacrificio. A Dios le gusta mucho más obediencia do que sacrificio. Uno tiene que obedecer exactamente, no de lo que pensamos que tenía que hacer. Exactamente como Dios dice, tenemos que obedecer. Bueno, entonces ahí inmediatamente pone el cordón de la grana en la ventana. Versículo 22. Ellos llegaron al monte y se quedaron allí 3 días, hasta que volvieron sus perseguidores, que los habían buscado sin encontrarlos. Entonces los 2 varones descendieron del monte, volvieron a Josué y le contaron todo lo que sucedió. Dijeron a Josué: de cierto el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país temblan ante nosotros. Eso es lo que ellos le dijeron. Porque Rahab le había dicho eso, ¿no? Capítulo 3. Josué se levantó de mañana y partió de Sitín. Llegaron hasta el Jordán, él y todos los israelitas. Imagina. Y reposaron allí antes de pasar. Imagina que ellos eran casi como 2 millones de personas, porque dice que solamente los varones eran 650,000 y pico. Entonces imagina, varones, mujeres, hijos, siervos, etcétera. Era como casi 2 millones de personas. Imagina, 2 millones de personas vienen y se quedan a la vera del río, ¿no? Versículo 2. Al cabo de 3 días, los oficiales pasaron por el campamento y mandaron al pueblo: cuando ves el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, partid de vuestro lugar y marchad en pos de ella, después de ella. Pero deja entre ustedes y ella una distancia de unos 2,000 codos, como 900 metros. Tiene que tener esa distancia, no se van todos cerca del arca, ¿ok?
No os acerquéis a ella para que sepáis por dónde ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Entonces, díjale que el arca te diga dónde ir. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y Josué dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7. Entonces el Señor dijo a Josué, desde este día empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Di a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, habéis de deteneros. Tienes que parar. Espera. Versículo 9. Josué dijo a los israelitas, allegaos acá y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros el cananeo, el hitita, el heveo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y al jebuseo. Todas esas naciones que estaban en el otro lado del Jordán. Versículo 11. Mirad, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará el Jordán delante de vosotros. Elegid ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto del Señor Dios de toda la tierra pisen el agua del Jordán, el agua se partirá, porque el agua que viene de arriba se detendrá en un montón. El pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes al frente con el arca del pacto. El Jordán suele desbordar durante la siega. Sin embargo, cuando los portadores del arca entraron en el Jordán, así como sus pies se mojaron a la orilla del agua, el agua que venía de arriba se detuvo en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está junto a Zaretán. Y el agua que descendía al mar de los llanos, al mar salado, se acabó, y el Jordán quedó dividido. Entonces el pueblo pasó en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor quedaron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Entonces imagina, mira, yo vi un video, voy a ver si lo encuentro y lo pongo en el comentario. Yo vi un video que un señor se fue a la vera del río de Jordán, que está al frente de Jericó, ¿no? Y después él agarró un carro y se fue, creo que era una media hora o algo así, hasta donde era la ciudad de Adán, que ellos dicen, junto a Zaretán. De dónde era la ciudad de Adán, porque dice que apenas que los sacerdotes pisaron el río, las aguas desde arriba del norte de la ciudad de Adán pararon, se quedaron así. Entonces toda esta agua continuó bajando y se bajó hasta que toda esta área era seca, se quedó seco para que los 2 millones de personas puedan pasar. Y lo que pasó, que eso era como no sé cuántas millas o kilómetros, pero él estaba en su carro por casi media hora a llegar hasta la ciudad de Adán. Entonces era una distancia buena. Todo eso se quedó seco, porque ahí en la ciudad de Adán que paró el agua, ¿verdad? Se acumularon en un montón, como una pared, y todo lo demás continuó bajando. Y el arca, los sacerdotes con el arca vinieron y se quedaron en el medio del río. Y mira que todos los 2 millones de personas tenían que pasar y estar 900 metros de el arca. No podían estar cerca. Entonces por eso había tanta tierra que se secó. Y ellos pasaron todo con 900 metros de distancia del arca. Continuaron y pasaron.
Qué increíble lo que Dios hizo, ¿verdad? Capítulo 4. 12 piedras del Jordán. Cuando toda la gente terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: toma 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles: tomad de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Pasadlas con vosotros y ponedlas donde paséis la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había elegido de entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que sean señal entre vosotros. Y cuando mañana vuestros hijos pregunten a tus padres: ¿qué significan estas piedras?, responderéis que el agua del Jordán fue dividida ante el arca del pacto del Señor, que cuando ella pasó el Jordán, el agua se dividió, y esas piedras servirán a los israelitas de monumento conmemorativo. ¿Ves? Para siempre. Versículo 8. Y los israelitas hicieron como Josué les mandó. Levantaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor había dicho a Josué, según las tribus de Israel. Las llevaron a donde iban a pasar la noche y las asentaron allí. Entonces agarraron 12 piedras del medio del río Jordán, ¿verdad? Donde estaban los sacerdotes con el arca, donde habían estado ahí. Lo agarraron de ahí, lo llevaron al otro lado donde estaban. Versículo 9. Josué levantó también otras 12 piedras en medio del Jordán, donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaron el arca del pacto. Allí están hasta hoy. Entonces, gente, familia, mira, había 2 altares que hicieron. Agarraron cada uno de la tribu agarró una piedra, lo llevaron al otro lado para tener ahí en el otro lado del Jordán, ¿no? Pero también dice que Josué se fue y agarró otras 12 piedras, y en el medio del Jordán, donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaron al arca del pacto. Entonces él agarró y puso 12 piedras en el mismo lugar donde estaban los sacerdotes y lo dejó ahí en el medio del Jordán. Y la Biblia dice que allí están hasta hoy. Me da curiosidad para ver si alguien ha encontrado 12 piedras enormes en el medio de Jordán, al frente de Jericó. Para mí sería bueno poder ver, investigar. Yo voy a ver una pesquisa para ver si alguien ha hecho ese tipo de búsqueda, ¿no? Para ver. Entonces, 12 piedras en el medio de Jordán se quedaron ahí porque las aguas regresaron y lo cubrieron. Dice que está ahí hasta hoy. Y otras 12 piedras que llevaron al otro lado de Jordán. Versículo 10. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en el medio de Jordán hasta que se cumplió todo lo que el Señor había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa a pasar, rápido. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca del pacto del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los reunitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron armados, como Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó ante el Señor. Esos son 40,000 de las 3 tribus que se iban a quedar en el otro lado. 40,000 hombres de ellos vinieron también para quedarse con Israel para ayudarles a conquistar su tierra en el otro lado, ¿no? Así era lo que ellos habían dicho que iban a hacer. Versículo 14. Ese día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo respetaron como habían respetado a Moisés todos los días de su vida. El Señor dijo a Josué:
manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, subid del Jordán. Y tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán y sus pies estuvieron en seco, el agua del Jordán volvió a su lugar y corrió como antes hasta sus riberas. Apenas los sacerdotes tocaron el otro lado. El pueblo subió del Jordán el 10 del primer día del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Y Josué levantó en Gilgal 12 piedras que habían traído del Jordán. Esas 12 que habían traído, ¿no? Porque ya había puesto las 12 en el medio de Jordán, que las aguas lo cubrieron. Ahora él puso las otras 12 y lo pusieron ahí. Y dijo a los israelitas, mañana cuando vuestros niños pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Les diréis, Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor vuestro Dios secó el agua del Jordán ante vosotros hasta que habías pasado, lo mismo que había hecho en el Mar Rojo, que secó entre nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que vosotros reverenciéis al Señor vuestro Dios todos los días. ¡Qué épico!, ¿verdad? Otro milagro de sacar agua y la gente pasa en tierra seca. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué cosa increíble! Ok, vamos a leer ahora el Salmo 68. El Salmo 68, versículo 1, es uno de mis versículos favoritos del mundo. Me encanta a mí. Vamos a comenzar, ¿ok? Levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia los que te aborrecen. Como se disipa el humo, así los disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Pero los justos se alegrarán, se gozarán, se gozarán en la presencia de Dios y saltarán de alegría. Entonces, familia, cuando tú ves gente en una iglesia saltando y regocijando y haciendo, aquí dice en los salmos por todo lado, que los que están en la presencia de Dios saltarán de alegría. Porque es algo que uno no se puede controlar, que damos tanto agradecimiento a Dios, ¿verdad? Versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que cabalga sobre las nubes. El Señor es su nombre, alegraos ante él. Padre de huérfano y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Mira. Padre de huérfano y defensor de viudas, es Señor en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los solitarios. Libera a los cautivos y los prospera, pero los rebeldes habitarán en tierra estéril. ¡Wow! Versículo 7. Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, los cielos volcaron, lluvia ante Dios. El Sinaí tembló ante Dios, el Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, Dios, y reanimaste a tu exhausta heredad. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, Señor, has provisto para el hombre. Versículo 11. El Señor daba su palabra y grande compañía la proclamaba. Reyes y ejércitos huyen de prisa. En el acampamento las mujeres reparten los despojos. Aún mientras duermen en el campamento, las alas de mi paloma brillan plateadas y sus plumas con amarillez de oro. Cuando el Todopoderoso esparció a los reyes, fue como si hubiera nevado en el monte de Salmón. Monte de Dios, el monte Basán,
Monte escarpado es el monte Basán. Altos montes, ¿por qué miráis con envidia al monte de Dios que Dios eligió por morada, donde Él habitará para siempre? 17. Los carros de Dios son veintenas de millares. Entre ellos el Señor vino de Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, llevaste cautivos, recibiste dones de los hombres, aún de los rebeldes, para que Dios el Señor habitara entre ellos. Alabado sea el Señor, nuestro Dios y Salvador. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Versículo 20. Nuestro Dios es un Dios que salva. Dios es el Señor, nos libra de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de la profundidad del mar. Versículo 23. Para que tu pie se enrojezca con la sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. ¡Wow! Se ven tus procesiones, mi Dios y mi Rey, se ven en el santuario. Los cantores van al frente, los músicos detrás, en medio las jóvenes compaderos. Alabad a Dios en la gran congregación. Alabad al Señor en la asamblea de Israel. Versículo 27. Allí está la pequeña tribu de Benjamín dirigiendo los príncipes de Judá y en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado su fuerza. Confirma, Señor, lo que has obrado en nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprende a las bestias del cañaveral, la multitud de toros y novillos de las naciones, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Dispersa a los pueblos que fomentan la guerra. Vendrán embajadores de Egipto, Etiopía tenderá su mano a Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, que cabalga sobre los antiguos cielos de los cielos, que truena con potente voz. Proclamad el poder de Dios, cuya majestad está sobre Israel, cuyo poder está en los cielos. Pavoroso es Dios desde su santuario. El Dios de Israel da fuerza y vigor a su pueblo. Alabado sea Dios. Qué increíble este salmo, ¿verdad? Pero a mí lo que me encanta es cómo comienza, que dice, levántase Dios, sean esparcidos tus enemigos. Me gusta eso. Ok, ya comenzamos con Josué. Vamos a continuar leyendo en los próximos vídeos, pero por ahora vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por este lindo nuevo libro que estamos leyendo de Josué, que estamos viendo cómo tú continuabas haciendo milagros que eran increíbles y señales para mostrar a todos que tú estabas con él y con el pueblo de Israel también. Qué increíble historia de Rahab también, que ella sabía y que decía de que todos ya sabían y habían escuchado de lo que tú habías hecho 40 años atrás, desde Egipto hasta ese día. Querido Dios, que nosotros nunca nos olvidemos de estos de aquí, que tú siempre dijiste a Josué, no temas, no desmayes. Y también nos dicen la misma cosa hoy, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Ayúdanos a saber si hay algo en nuestro corazón o en nuestra vida que tenemos que sacarlo, arrepentirlo, para que tú estés más cerca de nosotros, para que siempre estés en nuestro corazón y encuentres un lugar que tú puedas habitar. Te amamos con todo corazón y lo pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, continuamos leyendo juntos
Recuerda de decir a tus amigos, a tus vecinos, a todos acerca de este canal para que nuestra familia BRT Español crezca por el mundo entero. Toda gente que habla español, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Y también si Dios te dice para que tú comiences también un grupo pequeño en tu casa o en cualquier lugar donde leen la Biblia solamente, lee la Biblia. Uno no tiene que estar diciendo las opiniones, solamente lee la Biblia. Dios va a hacer cosas increíbles también en eso. Tú lo puedes hacer, puedes decir a cualquier persona, la cosa es leer la Biblia juntos, ¿verdad? Todo el poder está en la Biblia Santa. Por causa que nos manda y nos lleva directamente a Dios, ¿verdad? Bueno, un abrazo a todos ustedes. Los vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.